Pues ya estamos aquí en la segunda parte de nuestro vértice de hoy y con ya la mesa compuesta, hoy con estreno, sí. Ahora se lo presento. José Antonio Gallego, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido una semana más. Bien hallados. Ana Blaya, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches y calurosas noches. Calurosas. Calurosas noches. Para que nos ha caído ya y todavía no ha llegado el verano. Sí, todavía no. Seguimos Que en todavía primavera. nos queda para el 21 de junio. Sí, todavía sí, nos queda. digo Ya que llevamos estamos en primavera todavía. Estamos en primavera. Fuertecita ha venido la primavera. Sí. Bueno, y nuestra incorporación, la novedad. Luis Amador, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Qué alegría tenerte por aquí. Bueno, te has atrevido. Una alegría para te has mí. atrevido. Bueno, sí, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, ya sabes tú que esto de opinar, tú aquí vienes, no representas a nadie, como ninguno de los que están aquí, cada uno se representa a sí mismo y bueno, pues se trata de dar tu opinión, sencillamente. Por eso es relativamente sencillo, ¿no? Digo relativamente, pero bueno. Bueno, lo primero, vamos a comenzar, lo comentábamos antes del inicio, mientras estaban los consejos publicitarios, estábamos comentando, bueno, pues ese incendio terrible que ha tenido lugar en Londres. Yo no sé qué está pasando últimamente con Inglaterra, parece que le haya mirado un tuerto, valga la expresión, porque últimamente están, bueno, pasándolo horriblemente mal. De hecho, claro, ya hay tal psicosis que este incendio, que puede ser una cosa fortuita, una cosa accidental, ya todo el mundo está casi especulando si puede llegar a ser un atentado. De momento no tenemos noticia de cuál ha sido la causa, pero bueno. Pero evidentemente uno lo primero que relaciona es, bueno, pues una cosa así de grande, con muertos, con heridos y tal, eso es en un atentado en Londres además. En fin, pues no sé, José Antonio. No, por las primeras noticias parece que el incendio ha empezado en las plantas tercera y cuarta y debido a alguna explosión de alguna botella de gas o algo así, no parece que sea un atentado. Pero vamos, sí. Efectivamente, como decíais, la psicosis que hay estos días en Londres, pues siempre hace sospechar lo peor. Claro. El caso es que ha sido un incendio pues fuerte. Muy fuerte. Te recuerda aquellas películas de catástrofes que había de otros tiempos, donde todos esos grandes edificios, esos colosos, cuando se ponen en llamas, pues tienen muy difícil la evacuación por una parte y el apagar los incendios, si no tienen unas medidas muy especiales, claro. Son muy complicados. Sí. Vivían dos familias españolas en el edificio. Ajá, eso sí, sí. No lo sabía, sí. Dos familias españolas vivían ahí, que afortunadamente, bueno, lo han perdido todo, pero afortunadamente lo pueden contar. No han sufrido ningún daño, han podido salir a tiempo. Ana. Ante estas grandes catástrofes, lo que pasa es que lo último que estás diciendo tú, es decir, observamos todas las imágenes y directamente sientes ya el pánico, ya nada más, pero curiosamente es lo que ahora al inicio estábamos diciendo, nos permite ya intentar ver de qué proviene la catástrofe. Y claro, al fin y al cabo un incendio es una catástrofe en sí misma y lo que te plantea es, estoy vivo, ya es suficiente, me da igual, claro, lo he perdido todo, pero tengo la vida. Y quizá lo vas viendo además en que Londres siempre me impresiona por la extensión, que quitando que tiene pocas edificaciones altas, sobre todo esa zona, y curiosamente, efectivamente, el verlo, yo esta mañana al despertar y ver las noticias, lo comentaba con alguien, primero pensé, digo, ¿esto qué es? ¿Alguna película del fin de semana o algún estreno? Y de pronto ha sido mi hermana la que me ha sacado de, no, que está pasando, que es real, y directamente, pues, primero, pues pensar en todas esas familias damnificadas, que es lo que hay ahí, y en el trabajo de los cuerpos de seguridad, los de extinción, que para mí siempre merece, ya no es que se atrevan, sino que ellos ponen la cabeza para saber entrar ahí, para sacarnos, porque evidentemente me decían que alguien se había arrojado al vacío. Es que yo entiendo que en un momento dado tú intentas huir de todo ese tipo de cosas, y el lado más humano y de nuestra fragilidad humana también, claro. Que al fin y al cabo sale ese pequeño animal huidizo que llevamos dentro todos y te da apuro, y ahora pues esperemos que la investigación se comentaba incluso que se habían visto personas arrojando bebés incluso al vacío, y para salvarles de las llamas preferían, optaban por esa otra yo vía, creo que es que ver la posible oportunidad. En realidad yo pienso, como tantas veces luego nos hacen hacer esos pequeños test de aquí hay un río que te ahoga, aquí no sé qué tal, y siempre optas por la huida. Claro. Es decir, claro, y tú piensas, dices, bueno, a lo mejor lo tiro, y si tienes suerte, si hay algún, a lo mejor del golpe tal, no, es que piensas cosas que no, tienes que verte en esa situación límite. Claro.
y yo qué sé, me pone un poquito la piel de gallina y luego yo que sé, ese pateta me da pena, empatizo. Sí, Luis. Pues lo que decías tú al principio, ¿no? Al principio, cuando ves la noticia y ves lo que ha pasado, buscas hoy en día la causa, es decir, ¿realmente ha sido fortuito? ¿Realmente ha sido provocado? Pues bueno, pues por los últimos acontecimientos que ha habido, y sobre todo en Inglaterra, ¿no? Parece ser que últimamente... Está siendo el foco... Sí, están en este sentido gafados, ¿no? Pero bueno, aquí se pone también de manifiesto la actuación de lo público, eso que siempre tiene que estar ahí, que nunca, no sé, diría que en algunos casos es como la sangre, ¿no? Que siempre está ahí, nunca te hace falta, pero cuando te hace falta acude. Y en este sentido, pues allí se está viendo que lo público funciona dentro de lo que es la magnitud de la catástrofe. Y bueno, pues supongo que es muy difícil la situación, pero la situación posterior también es muy difícil. Y aquí, con respecto a situaciones posteriores pues a grandes catástrofes, tenemos un poco de experiencia, ¿no? Entonces el momento de después, el plan psicológico y el intentar hacer que la gente pueda asumir el shock y sacarlos de esa incertidumbre que les cree el momento de después, pues tiene que ser también algo muy importante y que bueno, que se lleve a cabo en esta situación. Vaya que sí. Bueno, hablando de... Sí, no, iba a decir esto, que lo importante también es estar prevenidos, no solamente teniendo un buen servicio de bomberos, con buen material, escaleras y tal, sino también hacer un estudio de los edificios. Aquí en una época, en lo que no sé si se continuaría haciendo después, cuando se inauguró el parque de bomberos, una de las órdenes que se le dio a los bomberos, uno de los oficios que tenía que tener, o de las ocupaciones que tenían que tener, era visitar los edificios altos sobre todo y vigilar las medidas de seguridad que tenían en base pues a columnas de agua, depósitos de agua en las azoteas y toma de mangueras, etcétera, etcétera. Eso es una cosa también importante porque efectivamente si no, después se echan en falta, porque a veces no hay una boca de riego cerca, no hay tal. En los grandes edificios tienen un tratamiento distinto, por ejemplo, de las callejuelas donde es imposible entrar un camión de bomberos, donde tienen que haber una boca de riego y tal. Esa prevención es importante, y los ayuntamientos en eso tienen que hacer. Yo sé que aquí se han hecho bastantes cosas, pero por las características de Lorca, tanto en la zona de la avenida, sobre todo donde están los grandes edificios, o en la zona de los barrios altos, donde hay callejuelas inaccesibles para los camiones, pues es conveniente que se hiciera un estudio a ver lo que falta en esos sitios para poder llegar, ¿no?, los bomberos a donde tienen que llegar. Aquí lo que nunca hemos tenido es la cultura esta americana que tantas veces hemos visto en las películas, de las famosas escaleras de incendios que allí tienen casi todos los edificios, ¿es verdad? Pero porque ellos han tenido, previo a nosotros, esa cultura de edificación alta. Aquí ya ha llegado un momento que sí ha sido en edificaciones, se han ido ya pidiendo, y algunas normativas sí, ya se va los edificios institutos, públicos la tienen que tener. Cada normativa se ha ido haciendo. El problema es la construcción privada, y lo que pasa es que aquí nos coexisten como esas dos épocas. La construcción tradicional, que tiene el problema de las calles, que se buscó en su momento, recuerdo un incendio con fallecidos por la zona del barrio, que entonces ahí ya se hicieron determinados vehículos más estrechos que pudiesen llevar, o recuerdo también alguna manguera que podía llegar más lejos. Es decir, adaptar los medios. Tenemos eso, y al mismo tiempo lo de la escalera de incendio y tal, a lo mejor no lo aplicamos, pero ahora ya te diría que vayas mirando por curiosidad algunos edificios que poco a poco, hombre, no como los americanos en las películas que llegó Richard Gere subiendo a ver, no, eso no, una cosita más normal, porque ahora ya se hacen esas tipo tubo que son más seguras, que con las otras se estrella uno. Entonces, vamos a ver, ese tipo de cosas por quitarle un poquito de hierro. Y luego también, ahora mismo tenemos que se están redactando diversos planes en las concejalías, en este caso creo que la de emergencia. Quiero recordar que tenemos ya no solamente el Sinmilori sino varios planes de emergencias que se hacen no solo para las calles, sino que van aconsejando. Ves que ya no es solamente obligatorio de los bomberos, sino bomberos, protección civil y toda esa coordinación. En eso se ha ido avanzando. Lo que pasa que, claro, cuando te viene la catástrofe... Está claro. Cuando te viene algo, y ojo, los planes se tienen que ir revisando.
Para eso están, porque nosotros a priori, como ser humano, nos cuesta mucho reaccionar a ese imprevisto, pero luego, a posteriori, siempre puedes ir mejorándolo. Entonces, también en ese aspecto, no está de más que hasta nosotros mismos, que en las propias comunidades luego decimos, pues el extintor está aquí. No, pues hay un señor al que se le paga para ver si el extintor está y está en fecha y tal, y eso pues te da garantía. Sí, Ayer porque mismo, no lo necesitas hasta que no lo lo necesitas necesitas. hasta que lo necesitas. Está claro. No lo necesitas hasta que lo necesitas, y no de cachondeo para soltar el Sí. extintor porque me apetece aquí vaciar un extintor, no, Sí. sino para saber que Está funciona. claro, Luis. Está claro. ¿Algo al respecto o cambiamos de tema? No, nada más que decir. El tema de los incendios, pues es algo que, como bien están diciendo mis compañeros, el carácter preventivo tiene mucho que hacer a la hora de paliar los efectos que pueda producir. Y bueno, siempre también se debe de analizar las causas, las actuaciones que se han llevado a cabo y tratar de ahí también de aprender para posibles casos, futuros, por supuesto que sí. Hablaba antes Luis del shock, que evidentemente pues, se sufre ante una tragedia así, pero hablando de shocks, ya en otro ámbito, cambiando absolutamente de tema y por aquello de ir hilando un tema con otro, os quedasteis en estado de shock después de oír el manifiesto de Guardiola el otro día. No, yo es que a veces a las tonterías no le hago caso. Entonces directamente no entré en shock. Entré en shock cuando me pasaron los no sé cuántos memes sobre ese señor que, gracias a Dios, está en la selección española con buen resultado, que fue mejor entrenador que futbolista, opinión personal. Pues nada, y ahora se nos está metiendo a... Lo mismo que yo soy contertulia de algo, pues este señor le han hecho leer un manifiesto ese que le crece el pelo hasta la nariz, pero desde ahí no puedo hablar más racional, algo más racional, sin rayar a lo mejor algo de lo que me voy a arrepentir. Por eso que no fue shock, fue, como no lo vi en directo, no me llevé la impresión, sino, a ver, de nuevo, esto que es un chiste o algo que hace este hombre aquí. Ya. Se ha venido a Alemania mira tú qué bien. A ver. Era esperable, porque recordemos que el Barça es algo más que un club. Y ahora mismo es un instrumento en manos del secesionismo, eso está clarísimo, lo están utilizando como tal. Y bueno, y a mí me parece muy bien que las peñas barcelonistas repartidas por toda España y por todo el mundo y los aficionados culés pues distingan lo deportivo del otro, pero que no olviden que el Barça apoya la independencia, eso lo tienen claro desde los tiempos de Laporta, su directiva, claro. desde los tiempos del presidente Laporta hasta los actuales, que son un poco más suaves, y yo me imagino que ahora, cuando Piqué abandone la selección después del Mundial 2018, pues ya veremos que también será otro Guardiola más. Sí, será el sucesor, será el delfín de Guardiola, vamos a dejarlo ahí, será el delfín. Luis. Sí, bueno, yo creo que aquí lo que han tratado de buscar es un líder de opinión, en este caso un líder de opinión del área deportiva y un buque insignia que la gente siga. Creo que se han equivocado totalmente con la persona, y creo que esta persona también se ha equivocado al prestarse a ello. En absoluto, o sea, totalmente al prestarse a ello, máxime habiendo sido una persona que ha representado a todos los españoles por allá donde ha ido con la selección española. Y creo recordar que incluso en las Olimpiadas del 92, en el equipo de la selección española que jugó en aquellas Olimpiadas, él estaba dentro de aquella selección. Por lo tanto, si ya es incomprensible el tema de intentar separarse de España por parte de los independentistas catalanes y demás, es más incomprensible que una persona que ha disfrutado por decirlo de alguna forma, de lo que el Estado español a través del deporte le ha podido ofrecer y demás, claro, que se preste a una cosa así, diciendo que es un país totalitario, que no les deja expresarse, que no... Es increíble que lo diga una persona como esta, que ha podido estar en la selección española, que nadie le ha obligado a estar, que nadie... Esto es totalmente increíble. Y al final lo que uno se cuestiona es, bueno, realmente esta persona, ¿qué es lo que tenía detrás de sí? Es decir, ¿por qué lo hacía realmente? Si no sentía la camiseta, lo hacía por dinero. Pues ahí tenemos el espíritu de este señor que trata de representar pues esta idea de separación.
no sé, al fin yo creo que se han equivocado en la persona y se ha equivocado la persona también al hacer esto, por supuesto. Sí, la pela es la pela, y eso está claro en él, porque hubo otro futbolista menos famoso que Guardiola, pero también llegó a jugar con el Barça durante mucho tiempo, que era Oleguer, que jugaba en la defensa, que se negó a ir a la selección española. Por lo menos era coherente, claro. Por lo menos era consecuente en su momento. Oleguer Fresas, me parece que era. Pues sí, efectivamente, que eso pues, lo podía haber hecho perfectamente también el amigo aparte, Pep. Pidiendo el apoyo de la comunidad internacional para poder tener libertad a la hora de votar, pero fíjate, de votar ellos solos. Es decir, España, desde que se aprueba la Constitución del 78, es un conjunto global donde la soberanía la tiene todo el pueblo español, no solo los catalanes, no solo... Al final es algo incomprensible que lo quieran hacer, pero más incomprensible que líderes de opinión y gente que ha representado a España a nivel internacional se presten a ello y que pidan ayuda internacional. Aquí que yo sepa, en este país no se está oprimiendo a nadie, pero bueno. De todas formas, yo digo que si realmente quieren saber si los catalanes quieren o no quieren tal o cual cosa, lo que sea, para eso existen las encuestas en un momento dado. Digo yo, ahora, que las paguen de su bolsillo, los que quieren promover ese tipo de encuestas, que las paguen de su bolsillo, que les hagan una encuesta 1 a 1 a todos los catalanes, que paguen, que es costosísimo hacer la encuesta. Siguen siendo españoles, como tengan que pagarlo ellos, siguen siendo españoles y lo tempore. Lo de la encuesta hay que ponerlo un poco en cuarentena, porque es conocida la anécdota de dos presidentes de comunidad autónoma que hablaron, y hablaba uno de las encuestas que habían hecho en la comunidad del otro, y le había dicho, te había costado muy cara, ¿no? Le había ido bien la encuesta y ha dicho, te habrá costado muy cara, ¿no? O sea que el tema de las encuestas no es... Y otra cosa que se olvida, después de tantos años, cuando estos rechazan tanto la Constitución, habría que recordar que 2,5 millones de catalanes apoyaron la Constitución del 78 y solamente hubo 170 y tantos mil votos en contra. Entonces, eso también había que tenerlo en cuenta. Ese dato le suele doler mucho. Cuando se le recuerda, le suele doler mucho. Y algunos te dicen que es que ellos no habían nacido. Y dices, vale, bien, pero ha proporcionado esa Constitución que tú nazcas, vayas a tu colegio, pues claro, puedas hablar catalán y puedas tener tu cultura. Esa misma Constitución que te permite que digas chorradas donde tengas que decirlas, como las digo yo aquí, pero no pretendas arrastrar a nadie a tu chorrada. Claro, y fíjate, algo mucho más allá, si analizamos la historia de la emigración de las comunidades autónomas del sur, no sé, Andalucía, Murcia, incluso Extremadura, emigraron hacia Cataluña, hacia la industria de Cataluña, pues no sé, a finales de mediados de los años 40, 50... Y mucha de la gente que hay ahora son hijos y nietos de emigrantes del resto de España, es decir... Son los más radicales, ahora son los más radicales, para que no se les cuestione. Mucho más radicales. Mucho más incomprensible, ¿no? Y luego, es decir, que el resto de España no le da libertad de opinión a los catalanes, pero en cambio ellos sí dan libertad de opinión a la hora de utilizar el español, a la hora de hacer exámenes en español, que es otra lengua oficial allí. Es decir, vemos cuál es el talante de libertad que ellos tienen y que ellos quieren para esa llamada república que ellos quieren hacer. Entonces, pues no sé, yo creo que mucha gente debería de recapacitar, sobre todo los que viven allí, recapacitar de si realmente esa es la libertad por la que quieren luchar. No lo sé, porque realmente, pues eso es una libertad un poco cohibida, ¿no? Y en el sentido solo hacia donde ellos quieren. Bueno, la radicalización de aquellos jóvenes que lo fueron o que nacieron allí en el momento en que todo esto, pues parece claramente, digamos, propiciada por la propia educación o el sistema educativo que allí han estado llevando estos años. O más bien porque quiero, como me voy y me remonto a esa época medieval de que no quiero que ser un sangre sucia o algo de eso, entonces me transformo yo en más radical para que nadie cuestione Ana, que soy más catalán que tú. En el colegio te han dado esas lecciones, claro, y eso desde pequeñito lo has estado aprendiendo así, pues evidentemente para ti eso es lo más normal del mundo porque lo has aprendido así.
Pero hay otra la opción. verdad, qué pena dedicarse a ser educador y transmitir a tus alumnos poco menos que odio, ¿no? Porque Sí. realmente... Sí. Bueno, eso se hacía en las icastolas estas vascas también, en su Claro. época. Es decir, poco menos que todo lo que suene a España, por definición tienes que odiarlo. Claro. No, es incomprensible e irracional, por supuesto. Pues sí. En fin, bueno, pues más temas. Cambiamos de argumento. Hoy estamos en el día en el que ya hemos sabido que la moción de censura propuesta y planteada por Podemos ha quedado rechazada en el Congreso de los Diputados. Después, eso sí, de 2 días de maratonianas sesiones en las que, bueno, pues ha habido bastantes descalificaciones, incluso personales. Ha habido ahí, digamos, una dialéctica bastante bronca en algunos aspectos. En otros, pues bueno, pues ha sido también bastante hasta divertida, casi que también, ¿no? Bueno, lo que sí ha quedado claro es que evidentemente, o por lo menos a priori, pues todo esto ha sido una maniobra una vez más de Podemos para hacerse notar, para hacerse ver. No sé vosotros qué pensáis, José Antonio. Sí, yo creo que se han retratado todos y la cuestión está en que Podemos ha querido capitalizar ellos solos todo el espacio televisivo y la verdad es que con esos discursos tan largos, esas intervenciones Ha sido los más largos, tan creo, de la tediosas historia y parlamentaria de España. y repetitivas, porque el discurso de la portavoz de Montero era bien el contenido, pues yo podía estar de acuerdo con el 90% del contenido, pero lo podía haber dicho en mucho menos tiempo. Y luego el Iglesias repitió lo que habían dicho los otros y tal. Y luego pues cada uno ha servido para que cada uno aprovechara el escaparate de la televisión pues para decir lo que pensaba. Y lo que ocurre es que al final han aburrido a la gente, de tan largo que se ha hecho tedioso y la gente pues me imagino que habrá apagado un poco la televisión y no habrá visto lo que cada uno quería. De todas formas, yo creo que ha habido aportaciones novedosas y para mí significativas en cuanto a las intervenciones de todos, empezando por casi la última o la penúltima del nuevo portavoz del Partido Socialista, que se estrenaba. Me ha sorprendido positivamente, en el sentido de que en un tono moderado, en un tono pues así tranquilo, respetuoso, pero profundo, ha marcado las diferencias con Podemos, ha criticado también la política del Partido Popular y tal, pero en un tono que a mí me parece muy positivo para el futuro del Partido Socialista. Yo no esperaba, con un poco de expectativa, a ver cómo iba a ser el nuevo portavoz, y no me ha parecido mal en ese aspecto. Luego, yo creo que ha sido muy claro el propósito de Podemos y Pablo Iglesias y compañía y sus propias contradicciones y lo poco que son, porque es que al final Pablo Iglesias y poco más, los demás eran un poco la clave del tema y con poca consistencia y con el mismo argumento, el argumento de la corrupción, que es verdad que es un tema gravísimo, que es un tema muy grave, pero que es la primera parte. Faltaría la segunda parte de las propuestas que ha habido por parte de Pablo Iglesias han sido un corte y pega de otras ocasiones. El mismo portavoz del Partido Socialista le ha contado cómo de muchas de las propuestas que hizo como novedosas él ayer, pues ya estaban en el acuerdo que se había firmado con Ciudadanos en el año pasado y a la cual Podemos podía haberse unido. Hay una cosa que no he visto resaltada mucho, pero me imagino que ahora en los comentarios posteriores se dirá más, es el equilibrio que ha intentado hacer el portavoz del Partido Socialista entre no el rechazo absoluto a Podemos y a su política, pero también la puerta abierta hacia Ciudadanos, hacia otro sitio, hacia otro tipo de política, diciendo que hay momentos que, como se pasó en la transición, de la cual se cumplen 40 años ahora, que hay que abrir mucho más el
el tema, se ponía como ejemplo a él mismo cómo apoyaba en su momento los famosos pactos de la Moncloa, que nadie se acuerda aquello que era, los acordamos los que vivíamos en aquella época, pero que fueron efectivamente un ejemplo de consenso para sacar a España adelante, ¿verdad? Donde se pensaba primero en España y luego en los partidos, y estamos en un momento donde hay que hacer lo mismo ahora mismo, pensar en España y luego en los partidos, y los de Podemos piensan primero en ellos, y lo de España lo ven muy lejos, porque además, por otra parte, no se sabe qué España quieren, ¿eh? Porque hay unos que dicen una cosa y otros que dicen otra. Sí. Ana. No quiero, como siempre, sabes que cuando tocamos este tema tengo que hacer un ejercicio de contención, pero hacer una moción de censura como, pues vamos a hacer una especie de teatrillo, pues esto es lo que ha pasado. Inicio ahí, hombre, me gusta que vayan y que como diputados ellas digan, bien, vamos a haceros un esto de atención, pero esto quizás han buscado ese escaparate y el problema es que hay una frase que no la voy a decir bien porque no me acuerdo bien del autor, y muchas veces más vale mantenerse en el misterio y en el silencio que abrir la boca y disipar la duda en los demás, y ellos han disipado la duda mucho, porque bendito Fidel allá donde esté, o allá donde esté, no sé dónde estará, pero bendito Fidel, que el hombre hasta yo creo que le hubiese pegado un gorrazo así desde allí, desde la tribuna que hubiese estado, por pesado a él. Recuerdo cuando muchas veces se te olvidaban los contenidos de un examen y entonces cogías la misma idea y la ponías 3 veces mezclada por ahí porque a ver si esto rellena folio y parece que va al peso. Pues me ha dado la sensación que hacían un discurso al peso que se ha transformado pesado. Lo segundo, pues claro, el problema es, desde mi punto de vista, que ese programa de catálogo de IKEA se ha enfrentado a un catálogo de mueble bien hecho con madera de roble y se han pegado un trastazo porque directamente se han pegado un trastazo. Volvemos a la misma, te quedas solo, es que me ha dejado solo el Partido Socialista, es que me ha dejado no sé qué. Evidentemente, si tenías otras ideas que te podían, no quieras ir tú solo de cantante, que a lo mejor eres una bicetiple pequeña, no te pongan en la primera fila, que se te va a notar, que te caes y que tuerces la pierna para donde no es. Pues lo han hecho, cada uno, a ver, son diputados, mantienen una ideología, pero evidentemente su catalógico del IKEA se ha quedado ahí como eso, como el del IKEA. Cuando tú ves un buen mueble que quieres que te dure 20 años, que te fíes de él 2 años más, pues no, porque puede ser que le ponga libros gordos o economías pesadas como tenemos aquí y problemas gordos y se me venga la estantería del IKEA abajo. Y para mí ha sido eso. Y luego ya dos anécdotas, pero que me parece bien por lo que decimos del debate aburrido. Algunos, como somos tan masocas, pues no hemos apagado y entonces nos hemos quedado con 2 anécdotas por darle una pincelada un poco muy mía. Me ha encantado que lo he visto con chaqueta. Por una vez ya no parece un camarero. Ole sus narices. Con todo mi respeto por los camareros, porque a mí lo que me fastidia no es por eso, sino por los camareros, que lo tienen que llevar obligado. Y se ha puesto su chaqueta para subirse al estrado. Digo, míralo, con su chaqueta azul de lino. Míralo, hombre, ya parece un hombrecico. Vale, muy bien. Y entonces me encantó mucho, lo siento mucho, y en ese aspecto, pues como mujer, quiero que lo entendáis, porque me encantó mucho lo que le contestó la diputada de Canarias. Pillé, fue un momento que me levanté y no me enteré muy bien, y cuando volví me la encuentro diciendo lo siguiente, y lo que yo le estoy manifestando a usted, señor Pablo Iglesias, no se sonría o no, le dice algo de eso, dice, porque es que está usted muy poco acostumbrado a las mujeres contestatarias, le gustan a ustedes las mujeres sumisas. Y el otro se quedó así todo parado y todo colorado. Dije, ¿qué habrá dicho el otro? Que esta le está diciendo esto y se ha puesto colorado él. O sea que dije, me gustó ese momento de decir, vamos a ver, Pablo, esto es jugar en el Congreso de los Diputados, con el dinero de todos. No, no. Como dice que tú con tus cuartos donde quieras, con los de todos ten cuidado y pregunta. Y mociones de censura de teatrillo... Me gusta porque se han destapado, o sea, han disipado la duda, para muchos han disipado la duda, para otros evidentemente a lo mejor estarán súper orgullosos, que por eso está la libertad de expresión y de opinión y luego de expresar el voto, pero se han destapado, para mí se han destapado. Bueno, para mí pienso que han sido 2 días totalmente perdidos en los cuales el Congreso no ha estado trabajando por los ciudadanos de este país, sino más bien en clave partidista por aquellos que han presentado la moción. Una moción de censura tiene que presentarla alguien que sea presidenciable, que realmente quiera ser presidente del gobierno, que realmente quiera ser líder y que realmente quiera que la gente de su país le siga para que se produzcan grandes cambios. Para eso no hay que mantener un tono beligerante como el que ayer mantenían ambos portavoces de Podemos. Se han tomado esto más que nada como un juego, ¿no? Como un juego de tratar de
conseguir votos, que era lo que ellos pensaban por parte de los votantes más hacia la izquierda, ¿no? Y yo creo que al final pues le ha salido un poco el tiro por la culata. Lo que decía, presentar una moción de gobierno es para tratar de ser presidente del gobierno y ser alguien que pueda ser presidenciable. Para eso tienes que tener un talante negociador, que no se le vio por ningún sitio. Tienes que saber dialogar y en un momento dado pues negociar, que llegar a un punto intermedio en el cual tus pretensiones no se vean al 100% cumplidas, pero sí satisfactoriamente cumplidas las tuyas y las de aquel con el que negocias. No se le vio ese talante, y sobre todo para gobernar hay que gobernar a todos, a aquellos que piensan como tú y si me apuran mucho más para aquellos que no piensan como tú, para demostrarles que tu pensamiento puede ser eficaz para mejorar la situación del país. Entonces yo no veo a este señor, una persona que sea presidenciable, capaz de negociar con todo el abanico político de izquierda, de derecha, de centro, y de poder llegar a acuerdos, y mucho menos a los acuerdos a los que hacía alusión el señor Gallego, es decir, lo de los pactos de la Moncloa. Por lo tanto, para mí fue eso, una moción de censura ridícula, porque creo que han cogido ese concepto como un juego más que como una mejora para este país, para España. Y haciendo también alusión a una parte del discurso de la portavoz de Coalición Canaria, de esta diputada, no hacen falta 2 horas, ni 2 horas y media, ni siquiera 3, es decir, en 5 minutos hizo un retrato, un análisis de este señor. Y hubo una cosa que le dijo a este señor y que uno no entiende, ¿no? Bueno, sí lo entiende y cada cual que saque su propia conclusión, pero en un momento dado le dijo, usted no cree en la política, no cree en los políticos, pero quiere ser político. Critica a los presidentes, no cree en los presidentes, pero presenta una moción de censura para hacerlo. No cree en la casta, critica a la casta y hoy forma parte de la casta y cobra dinero de la casta. Mire usted, no se le entiende realmente. Entonces, una persona así que quiera liderar un país, y liderar no es ser jefe, no es que te sigan por miedo, sino el liderar es hacer que la gente te siga por aquello que haces, por las decisiones que tomas y porque son más acertadas y mejoran la calidad de los ciudadanos viviendo en su conjunto. Yo no veo a este señor con esas pretensiones, y desde luego las pretensiones en claves políticas y de voto, pues creo que al final pues no le han salido bien, y esta noche cuando llegue a casa pues se confesará con su almohada y pensará que ojalá y no hubiese hecho lo que ha hecho. Bueno, ¿alguna cosa más? No, yo de todas formas, siendo positivo, sí me gustaría, no sé, manifestar con las ideas que yo me he quedado. Yo me he quedado con la corrupción del Partido Popular, vamos, galopante, en multitud de casos que están por ahí claros. Hoy ha salido de la cárcel el señor Granados y tal, y que eso es una cosa que hay que abordar y que el mismo Partido Popular dice que lo está haciendo, pero habrá que ver los resultados que hasta ahora no se ven. Por otra parte, la diferencia que hay entre la macroeconomía y la microeconomía, es decir, los grandes números de la economía que van bien, eso hay que reconocerlo y es positivo, pero luego hay unos índices de pobreza, sobre todo pobreza infantil, que los porcentajes son muy elevados. Estamos casi en el 30% de hogares que no llegan a final de mes. La pobreza infantil alcanza cifras por encima de cualquier país adelantado de la Unión Europea. En fin, son cosas que hay que poner también sobre la mesa y que se han ido diciendo ahí. Quizá el ruido de otras cosas ha enmascarado estos datos, que son los que a mí me preocupan. A mí lo que me preocupa de todos los partidos políticos, pero sobre todo de los partidos de izquierda, el por qué no se ponen de una vez por todas a tomar medidas en contra de esa pobreza galopante que se ha enquistado ahí y que no hay manera de hacer. Se dice que sí, que se está haciendo, pues están creando puestos de trabajo. De acuerdo, eso es una manera, un aspecto, pero eso es fundamentalmente macroeconomía. Hace falta llegar a la microeconomía, es decir, al que no llega a fin de mes, a los que ganan todavía 300 euros al mes, a los que tienen sueldos que efectivamente tienen trabajo, pero los sueldos no llegan a los 600 euros
euros todos los meses, y además son precarios porque les duran 4 o 6 meses. Todo ese tipo de economía es a la que hay que llegar y poner en valor. Por eso, una de las cosas que se dice ahí más de una vez, que hay que hacer una nueva reforma laboral. En ese aspecto, la reforma laboral sirve para la que existe ahora mismo del Partido Popular, vale para la macroeconomía, pero no para esa microeconomía. Hay que elevar el modo de financiar a la seguridad social, que la hucha famosa de la seguridad social pues se ha acabado ya, y hay que reunirse y buscar medios de cómo se puede otra vez llenar esa hucha. Que eso no se dice mucho, pero cuando llegó el Partido Popular al poder hace 5 años estaba en más de 80.000 millones de euros y ahora está en menos de 10.000. Por lo tanto, todo eso es lo que interesa, creo ahora mismo, debe interesar ahora mismo a la sociedad española. Muy bien, ¿algún apunte más? Sí, eso no se ha tratado en esa moción. Todo lo que nos ha dicho José Antonio, curiosamente, no se ha ido tratando. Y a colación de eso diría que se pusieron de manifiesto muchos problemas por parte de todos, pero ninguna solución. Es decir, personalmente es una pena la moción de censura de estos 2 días. Muchos problemas, decir yo esto no lo quiero, yo creo que se cambie esto, que lo otro tal, pero ninguna alternativa de solución por nadie, es decir, y se debería de haber ido con programas de gobierno claros, con programas de gobierno analizados, incluso con programas de gobierno compartidos con otras fuerzas políticas, ya que no tienes la mayoría y tienes que llegar a acuerdos con ellos para poder ser gobernables. Entonces yo, si he de resumir en algo, diría que se pusieron de manifiesto muchos problemas, pero posiblemente sea una de las pocas mociones de censura que he visto donde todos son problemas y ninguna solución por ningún sitio. Muy bien, pues nos detenemos, hacemos un pequeño alto en el camino. Nada, en un minuto seguimos aquí en El Vértice.